Hola y bienvenidos al mini curso Cómo encontrar el ángulo de soluciones para tu investigación. Soy Tina Rosenberg, cofundadora del Solutions Journalism Network. En el primer video voy a mostrar cómo incluir un ángulo de soluciones puede fortalecer una investigación y aumentar la rendición de cuentas que todos queremos. Pero no todas las investigaciones pueden beneficiar de un componente de soluciones. En el segundo video, te daré dos preguntas sencillas para hacerte. Las respuestas te ayudarán a decidir si tu investigación puede beneficiar de un enfoque de soluciones o no. En el tercer video, te voy a mostrar un sistema para encontrar el ángulo de soluciones o los ángulos adecuada para tu investigación. Y en el cuarto video vas a aprender qué hacer cuando parece que no hay historia adecuada. Después de cada video, tu instructor guiará una discusión sobre la información y cómo puedes aplicarla a tu propio trabajo. Y después del minicurso, compartiremos las diapositivas con cualquiera que las solicite. ¿Listo? Empecemos. Quizás te parezca que el periodismo de solución es lo opuesto del periodismo de investigación. No es el caso. Agregar un ángulo de soluciones puede fortalecer enormemente tu investigación. ¿Cómo? Tu investigación nos muestra que algo anda mal. Una historia de soluciones nos muestra que no tiene por qué ser así. Muy a menudo, los funcionarios intentan desestimar los informes de investigación, diciendo, esto es un problema terrible, estamos haciendo lo mejor que podemos. Una historia de soluciones lo desmiente, porque a una ciudad o hospital o escuela vecino le está yendo mejor con los mismos recursos. En otras palabras, un ángulo de soluciones toma un problema que fue descartado como inevitable y revela que es inaceptable. Veamos lo que dijeron dos periodistas de investigación sobre los componentes de soluciones de sus proyectos. Te dejaré leer. Para estos reporteras, los componentes de las soluciones fueron lo que realmente avergonzaron a los funcionarios de la ciudad. Ellos fueron lo que provocaron la acción. Una segunda razón para incluir una perspectiva de soluciones es crear emoción y esperanza. Año tras año, los estudios nos dicen, y nuestros propios instintos lo confirman, que la principal razón por la que la gente se desconecta de las noticias es su implacable negatividad. Simplemente exponer lo que está mal una y otra vez puede desanimar a los lectores. La respuesta es agregar un componente de soluciones. En 2023, el Instituto Reuters planteó una nueva pregunta a las personas que eviten las noticias. ¿Qué les haría volver a sintonizarlas? La respuesta fue informes positivos o de soluciones. Ellos quieren que las noticias sean menos deprimentes. Si tú no solo cubres los problemas, sino también las posibles soluciones, los lectores valorarán más tu contribución.
Otra razón para buscar ángulos de solución es que se trata de informes importantes que la sociedad necesita. Nuestro trabajo es poner un espejo ante la sociedad para que ésta pueda cambiarse. Si solo mostramos lo que está mal, estamos mostrando una imagen distorsionada. Un ejemplo es la epidemia de ébola en 2014 en los países africanos de Liberia, Guinea y Sierra Leona. Miles de millones de personas se enteraron del ébola y entraron en pánico. Pero, ¿cuántas personas sabían que en países vecinos como Nigeria, Mali y Senegal, ellos contenían ébola con un número de casos de 2 o incluso un solo dígito? ¿Cuántas personas se enteraron de que existe una vacuna y una cura? Esas son partes cruciales para contar la historia completa. Es momento de discusión. Ya volvemos después para aprender cuándo un componente soluciones puede ayudar a tu investigación y cuándo no. Gracias. Hola y bienvenido de nuevo. En este segmento veremos cómo saber cuándo un ángulo de solución es posible y útil para tu investigación. Como mencioné antes, un ángulo de solución es adecuado para algunas investigaciones, pero no para todas. Para saber si es adecuado para tu investigación, hazte esas dos preguntas. Primero, ¿mi investigación trata sobre un problema ampliamente compartido? Si un problema es ampliamente compartido, entonces muchos lugares diferentes han intentado resolverlas y algunas de esas respuestas serán exitosos y de interés periodístico. Y segunda pregunta, ¿mi investigación se trata de una falla del sistema? Si no es así, si el foco es comportamiento de un solo individuo, entonces un ángulo de solución no funcionará. Recuerde, una historia de soluciones trata de otro lugar al que le está yendo mejor. Eso requiere un sistema, algo que haya sido construido y que pueda cambiarse. Veamos algunos ejemplos de investigaciones que no beneficiaría de un componente de soluciones. Uno es el storage inseguro de documentos clasificados por parte de Donald Trump en su casa de Mar-a-Lago. Esta es una historia única. No es ampliamente compartido y se trata de comportamiento de un solo individuo. O no hay falla del sistema o por lo menos no es el foco. Muchas investigaciones sobre corrupción y abusos, esos temas clásicos del periodismo de investigación, son similares. Por ejemplo, un ejecutivo del hospital que malversa dinero o un policía abusivo, un asesinato político, son investigaciones en las que no es necesario ni beneficioso buscar un ángulo de solución. Pero creo que sé lo que están pensando. Detrás de un policía abusivo hay un departamento de policía que tolera el abuso, que ignora las quejas de los ciudadanos y no disciplina a los malos policías. Eso es una falla del sistema. Una investigación de un policía abusivo que no tiene en cuenta las políticas del departamento es una mala investigación. El sistema es una parte importante de la historia. Una de las grandes ventajas de considerar una perspectiva de solución desde el principio
es que nos obliga a profundizar el mal comportamiento y encontrar y explorar la falla del sistema. Ahora veamos algunas investigaciones que pueden y deben tener una perspectiva de soluciones. Estas historias tratan sobre problemas ampliamente compartidos y fallas sistémicas. Por ejemplo, el fraude en las contrataciones públicas de la ciudad y el débil sistema de controles que permite ese fraude. O un departamento de policía que no disciplina a los policías abusivos. O el hospital que carece de medicamentos básicos. O el sistema escolar donde los niños se gradúan de la escuela primaria, pero aún no saben leer, o desechos tóxicos vertidos en comunidades pobres. Notarás algo más que tienen en común. Todos estos son problemas que afectan la vida diaria de las personas. ¿Qué importará más a su comunidad? ¿Que un funcionario del hospital roba dinero o que le falta antibióticos del hospital? Entonces, una segunda ventaja de un componente de soluciones es que amplia nuestro concepto de investigación para incluir los problemas que afectan la vida diaria de las personas. Una vez más, hagamos una pausa para la discusión. Cuando regresemos, hablaremos sobre el siguiente paso después de decidir que necesita un ángulo de solución. ¿Cómo lo encuentra? Gracias. Hola y bienvenido de nuevo. En este segmento hablaremos sobre cómo encontrar la historia o historias de soluciones adecuadas para fortalecer tu investigación. Un ángulo de solución es simplemente un informe sobre otro sistema comparable que está haciendo un mejor trabajo al enfrentar el problema que se está investigando. Una palabra aquí clave es sistema. Al igual que en la pieza centrada en el problema, tendrás personajes en la historia, pero la verdadera historia no se trata de la gente, se trata de su trabajo. ¿Cuál es el sistema que se han construido? Si se investiga a policías corruptos, el ángulo de soluciones no es la historia de un policía limpio, es la historia de un departamento de policía que se limpió. Algunos ejemplos. Esta investigación, realizada por ProPublica y varias redacciones de Nueva Orleans sobre un departamento de policía abusivo en las afueras de Nueva Orleans, se beneficia de una comparación perfecta. El departamento de policía en la propia ciudad de Nueva Orleans solía ser quizás el peor departamento de policía del país, pero ahora es un modelo. Otra investigación de ProPublica sobre la bacteria Salmonella en el pollo. Para demostrar que la industria del pollo podría haber hecho más, ProPublica contó la historia de cómo la industria del pavo enfrentó el mismo problema. Estas dos investigaciones tenían sistemas obviamente comparables que funcionaban bien como ángulos de solución. Nueva Orleans estaba justo al lado y que se parece más al pollo que al pavo. Pero, ¿cómo lo encontramos cuando no son obvios? Una forma es ver si hay datos sobre su problema. Para una investigación sobre un distrito escolar en que los niños no pueden leer, busca las pruebas estandarizadas de lectura en otros distritos escolares. Quiere encontrar un lugar comparable al que le está yendo mejor o que haya mejorado notablemente.
Pero ojo, no puede ser porque sea rico. Encuentra un lugar con recursos similares o menos. A eso lo llamamos la desviación positiva. Aquí hay un ejemplo. Estas cifras provienen de una base de datos de tasas de cesáreas en hospitales del estado de Nueva York. Puedes ver las tasas muy diferentes de cesáreas entre dos hospitales y los dos están en la misma cadena de hospitales, el Buen Samaritano. Como puedes ver, el Buen Samaritano de West Islip tiene una tasa terrible. Casi el 50% de los nacimientos se producen por cesárea. Pero mire al Buen Samaritano en Suffern, solamente el 18,4%. ¿Cómo lo están logrando? Ahora, ¿qué pasa si no hay datos? Todavía se puede encontrar una desviación positiva preguntando a expertos que tengan una visión amplia de lo que está sucediendo en muchos lugares. Una vista al nivel de avión, no desde el suelo. Y pregúntales, ¿quién está haciendo un mejor trabajo o quién ha mejorado notablemente? Una historia personal. Yo utilicé este método para hacer la historia de investigación más importante de mi carrera. En el año 2000, trabajando para la revista del New York Times, quería investigar por qué el precio de los medicamentos contra el SIDA en los países pobres era tan alto. Las medicinas antirretrovirales cuestan lo mismo o más en Kenia que en Noruega. Y eso significaba que en los países con la mayor carga de VIH-Sida, casi nadie podía costear el tratamiento. Lo que se había convertido en una enfermedad crónica y manejable en países ricos era todavía sentencia de muerte en países pobres. Eso era ya ampliamente conocido. Lo que no se sabía era el porqué. Y el porqué era de que la industria farmacéutica y el gobierno de turno en Washington presionaban a los países pobres para que no fabricaran ni compraran versiones genéricas de esos medicamentos. Yo pensé que se trataba de una investigación importante. Se lo propuse a mi editor. Él dijo que no. Era demasiado deprimente y dijo que todo el mundo sabe que todas las personas con VIH en Malawi van a morir. Pero descubrí que un país estaba haciendo las cosas de manera diferente, Brasil. Brasil estaba desafiando esta presión, fabricando genéricos y proporcionándolos a su gente sin costo alguno. Le di vuelta a la pieza. Dije todo lo que quise decir sobre el mal comportamiento, pero en el contexto de una historia sobre cómo a Brasil le estaba yendo mejor. Este fue el artículo que me mostró lo valioso que puede ser el ángulo de soluciones. Fue mucho mejor contado así. Primero, apareció en el periódico. Fue más fresco, más emocionante y demostró que era posible que los países pobres salvaran a sus pueblos del SIDA. Es hora de discutir. Cuando volvamos a ver nuestro último video, aprenderemos una estrategia para cuando no puedes encontrar una Nueva Orleans, una industria de pavo o un Brasil. Cuando no hay ninguna desviación positiva, ¿qué hacemos? Gracias. Bienvenido de nuevo. Este es el último video de nuestro mini curso. Vamos a hablar de una estrategia para encontrar la desviación positiva cuando parece que no hay. Es bastante simple, de verdad. Si no hay un pastel entero comparable a este delicioso pastel de arándanos, corte una rebanada y encuentre una rebanada comparable en otro pie. En otras palabras, siéntete con el problema.
que estás investigando, escriba una lista de sus partes claves. Todo problema es multifactorial. ¿Cuáles son los obstáculos, los cuellos de botella, las razones importantes por las que existe este problema? Aquí hay un ejemplo. El problema que estás investigando, ponte, es que los niños no aprenden a leer en el distrito escolar local. Ahora puede encontrar un distrito escolar comparable con niños socioeconómicamente similares o menos favorecidos, donde los niños aprenden a leer bien, o un distrito que mejoró enormemente sus puntajes. Pero imaginemos que esto no exista. Entonces, usamos la tajada pequeña para generar varios ángulos de soluciones. Muchas cosas pueden obstaculizar el aprendizaje de la lectura por parte de los niños. Por ejemplo, las clases son demasiado grandes. El plan de estudios sí es defectuoso. La formación docente es inadecuada. Las familias de los niños no participan en su educación. Los niños no pueden concentrarse porque no han desayunado. No asisten a clases porque necesitan trabajar. La cultura dominante no valora la educación. Los padres no son conscientes de lo mal que les va a sus hijos. ¿A qué distrito escolar le está yendo mejor en cualquiera de estas pequeñas porciones importantes? Otra forma de cortar tajadas es simplemente elegir adjetivos para describir el problema. Si el servicio sufre porque es lento, ¿dónde es más rápido? Si es caro, ¿dónde es más barato? Si no es equitativo, ¿quién le hace más justo? O también puedes mirar las tajadas según quién se supone que debe servirlas. ¿A quién le va mejor? ¿Con las personas mayores? ¿Con niños? ¿Con refugiados? ¿Con personas con enfermedades mentales? Hay muchas formas de cortar una tajada pequeña. Siempre que la porción particular sea un factor importante en el problema, es una historia de soluciones útil. Así que nuestro PAE debe ser una como esta, con muchas maneras de cortar una tajada, en vez de la otra que tiene solamente los triángulos perfectos. Y ese es nuestro sistema de 4 pasos para utilizar historias de soluciones para fortalecer el periodismo de investigación. Esperamos que el sistema funcione para ti y gracias por tu interés.